Creo que además hay una inspiración grande también que está relacionada en la novela con Francia, porque los escenarios de esas ciudades, de Burdeos, donde rodamos parte de la película, en París, siguen siendo muy parecidos al color y al estilo y al aire que tienen los escenarios dentro de la película. Entonces, obviamente, yo tenía un juego que empezó con ese diario, donde de verdad esto era una ilusión tan grande que no se podía creer. Entonces yo no pude percibir en el momento en que hice la película la oportunidad, por llamarlo de alguna manera, como la percibo hoy. ¿Sí? Pero me alegro, pues la percibí con muchísima más inocencia y aprendí cada cosa que pasaba y cada cosa que sucedía con una inocencia que no me permitía ver las cosas matemáticamente y decir qué bueno de pronto estar en una gran película con un gran director. Pues eso yo lo veía, pero sobre todo lo disfrutaba como un juego. Eso pasó durante el viaje también, cuando llegué a París, donde me parecía que ya había estado, y creo que había estado un poco en ese sueño, porque entre que yo fui elegida y que realmente viajamos a empezar a hacer la película pasaron alrededor de 6 meses. O sea, hubo todo un tiempo de generar grandes ilusiones con respecto a eso y grandes sueños y un gran juego. Un juego profundo y de emociones y de sensaciones, pero así viví yo la película. Y entonces, en esa medida, viajar, que digo que para todo el mundo me imagino que es una experiencia extraordinaria, más a esa edad, pero más para un cubano, se convirtió en una experiencia muy especial que yo pude relacionar con la película y con mi vida. Yo creo que yo tuve la suerte de tener un juego encantado, donde mis circunstancias estaban bien relacionadas con lo que le estaba pasando al personaje, a los asombros a los que se había abocado Sofía. Y yo en esa medida aproveché mucho de eso, sí, me fue de mucho provecho. Aunque no tenía la sensación consciente de aprovecharme de eso, pero me fue muy, sí, pude reproducir mucho esas sensaciones durante la película. Escucha. Es un texto del Corán sobre la peste que hacía estragos en una ciudad de Judea. Dios les dijo: morid. Y murieron. Años más tarde los resucitó. Pero siempre conservaron en sus rostros las huellas de la muerte. La relación con los actores fue buenísima, con todos los actores fue buenísima. Cierto que, pues, Esteban estaba interpretado por un actor ruso, Rustam Urasaev, el Víctor Hughes por François Dunoyer, Carlos por Frédéric Pierrot, y yo por la parte de Cuba. Era un poco el centro de los personajes centrales de la película. Y verdaderamente al principio siempre he dicho que era una gran torre de Babel donde, pues sabrá Dios cómo nos comunicábamos en realidad. Había algo muy técnico y que ayudaba mucho a la hora de realizar las escenas, y era que cada uno tenía su guión, y en el fondo, aunque uno estuviera oyendo hablar ruso o francés, uno había leído una escena y sabía de qué estábamos hablando. Esa es por la parte técnica. Por otro lado, yo creo que como todo estorbo que se convierte en una virtud, se abrió un mundo de comunicación entre nosotros que no dependía de las palabras que suelen ser tan engañosas a veces y que uno usa para quedar bien, digamos. Entonces se abrió un mundo donde de verdad había que comprenderse y transmitirse cosas, no a través de la palabra.
obviamente que yo conocí a Humberto Solás por todas las referencias que tenemos todo el público cubano de su cinematografía y me gustaba mucho, sí, pues era un sueño tan imposible que nunca pensé que pudiera ser posible. Pero por suerte rápidamente esa distancia que establecen los sueños se desapareció y se convirtió en una relación muy concreta. Desde el día del casting a mí me parecía que lo conocía rápidamente, o sea, no había ese temblor que hay a veces cuando uno admira tanto a alguien que lo aleja. Y él se acercó muy bien, me dijo cosas muy concretas. Yo creo que nos convencimos también un poco de que iba a ser posible tener una relación de trabajo, con todo lo que eso implicaría durante un año, una película durísima de 6 horas, donde yo estaba haciendo mi primer trabajo en el cine. Pues creo que había hecho uno en PLAF, que es prácticamente un figurante, una extra. Pero era mi primer trabajo en el cine protagonizando una película de 6 horas, ¿sí? De una inmensa importancia, además, para el organismo que la estaba haciendo, para toda la gente que estaban implicadas. O sea que sí era durísimo. O sea, sin la relación que en el fondo se estableció con Humberto, yo creo que eso no habría sido posible. ¿Hablo de qué? De una persona que desde el principio te dice, estoy segura de que eres tú, con todo el riesgo que eso le podría implicar. Ya desde ese momento uno agradece mucho. Pues inevitablemente uno tiene que hacer un casting, cosa que ya sabemos lo duro que son, pero por lo menos uno siente una seguridad. Ahí partió nuestra relación, que se llenó después de cosas, de afinidades, de complicidades, hasta de secretos. A veces yo no sabía cuando me preguntaban en las entrevistas al principio, y como yo veía que los actores siempre hablaban de la relación con los directores o contaban anécdotas concretas de qué notas le daban los directores a los actores, pues con Humberto se convirtió un poco en un mundo de asociaciones. Y la relación humana que surgió entre nosotros, que fue muy intensa durante el proceso de la película, se convirtió un poco en las notas que Humberto me quería dar, o hacia donde Humberto quería guiar el personaje. Un poco él también respetó mucho mis intuiciones, porque eran puras intuiciones, lo que yo tenía realmente con respecto al personaje y a la película. Pero yo siempre hago el cuento de que por ejemplo, me dijo, léete Madame Bovary, cuando yo le dije, ¿para qué? Y dice, bueno, todo lo que ese mundo de sensaciones te debe haber causado, yo quiero que lo hagas en una escena, ni siquiera en toda la película, en una escena de la película. Así fue nuestra relación de trabajo. Pero creo que realmente lo que nos salvó a él de que tenía una actriz absolutamente inexperta, aunque él dijo una frase muy bonita y sobre todo muy bonita para mí, quiero decir, porque me estaba ayudando mucho con respecto a la gente. Antes de que saliera la película le dijeron, usted no tiene mucho susto de poner una actriz que no tiene experiencia. Y él dijo en un periódico, yo me considero un hombre con mucha experiencia con actores sin experiencia. Yo me acerqué intuitivamente y con muchas emociones al personaje de una manera muy coherente, ¿sí? Y que yo disfrutaba mucho. O sea, yo no me preguntaba muchas veces qué estará pasando, qué hacer, aunque sí tenía nervios, pero no. Mi experiencia del rodaje es positiva, ¿sí? Tuve tormentos como uno los tiene en la vida, pero no sentía mucho la presión de la responsabilidad, ¿sí? Mientras estuve rodando. Es más, fue más fuerte después que vi la película que en el propio momento.